Cuando me... El Instituto Veracruzano de la Cultura, a través de la Galería de Arte Contemporáneo, les da la más cordial bienvenida en esta tarde, como contamos con la presencia del maestro arquitecto Celín Castro. Muchísimas gracias, maestro, por regresar a la galería. Que bueno que tengamos ya por ahí planes, entonces lo vamos a esperar más. Ahora, en esta ocasión, usted viene como parte del programa Nuestros Artistas PECDA 4.0, presentándonos una conferencia bastante interesante, Filosofía Contemporánea, una guía para arquitectos, lo cual creo que con esta nutrida asistencia le van a sacar mucho provecho, así que sin más preámbulo le dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas caras conocidas. Gracias por acompañarnos esta tarde. Tengo que iniciar contándoles que esto que vamos a platicar en esta tarde es resultado de, pues, es algo parecido a una beca, no es una beca, pero es como si fuera una beca. Se llama el Programa de Estímulos a la Creación y el Desarrollo Artístico. Y hay una especialización en la arquitectura. O sea, cualquiera de ustedes estudiantes, o ya nuestros amigos egresados, o gente con más trayectoria, algunos profesores que hay por acá, pues todos podemos acceder a ese apoyo. Entonces, es súper interesante. La verdad es que, pues, yo creo que vale mucho la pena, ¿no? Participar en esas convocatorias. Este año me tocó, bueno, como el año pasado lo gané, este año me invitaron a ser jurado, y me consta que hay muy pocas participaciones de arquitectos, desafortunadamente. Entonces, pues de muchos de ustedes me consta que tienen unos proyectazos de repente que vale mucho la pena desarrollar a nivel de proyecto y meterlo a este tipo de apoyos. Entonces, bueno, empiezo con eso, diciendo que participen. La verdad es que vale mucho la pena. A nadie le sobran 70,000 pesos que de repente les pueden dar para invertirlo en un apoyo, en un proyecto que salga de ustedes y que pues, sea interesante para el resto de la gente. Justo esto, ¿no? Yo participé en la convocatoria del pasado, la obtuve ya en la categoría, ya como ya no soy nada joven, ya participo en la categoría de artistas con trayectoria, se llama mi categoría por mi edad, y algunos de ustedes pues todavía pueden participar simplemente en jóvenes, creadores. Entonces, pues, de nuevo, invitarlos a participar. Allá a la izquierda, arriba está el vínculo QR, que es justamente donde viene liga para que puedan ver todos los videos. Mi proyecto fue, y ahorita por supuesto voy a hacer una descripción de ellos, pero mi proyecto fue generar una serie de videos en el que hablaba de estas ideas que ahorita vamos a desarrollar. Y entonces, bueno, todos los videos están subidos ahí en mi canal de YouTube. Ahí está el código QR por si a alguien le interesa, quiere revisarlo. Son 7 videos en el que se van explicando estas ideas que ahorita vamos a platicar. Por supuesto, ahorita lo voy a tratar muy someramente porque, bueno, cada video dura como 20 minutos, entonces por 7, ¿no? Son un buen rato de estar viéndolos ahí. Y ahorita, pues, hacer mucho más rápido y mucho más somero. Pero, bueno, ahí están todos los videos, por si los quieren revisar. Son mucho más profundos de lo que vamos a revisar en este momento. Bueno, ahora sí, les platico de qué trata. Yo terminé hace poco mi tesis de doctorado, y entonces, pues revisando lecturas y libros y demás, me di cuenta que en realidad muchas de las ideas de bueno, no muchas, pero algunas de las ideas de filosofía contemporánea terminan en formas, terminan en figuras, ¿no? Se pueden representar al final con formas que en muchos casos en la arquitectura, en otros países y aquí en México hemos intentado traer a la arquitectura. Entonces, estas formas, bueno, estas ideas de los filósofos
filosofía contemporánea, una guía para arquitectos, pero en realidad lo que quería decir era la segunda parte, ¿no? Por eso la segunda lámina pues, habla de lo que verdaderamente quiero hablar, ¿no? Que es cómo es que los filósofos, muchos del pensamiento contemporáneo, desde la filosofía, tienen formas. Y estas figuras, estas formas, al final, pues de nuevo, son, creo yo, aplicables y han sido así, de hecho, en varios proyectos arquitectónicos de varios lugares, han sido aplicados justamente a la arquitectura. Entonces, bueno, pues es eso, ¿no? Intentar cómo traer estas figuras que usa la filosofía, estas formas, a la arquitectura. Bueno, hablo con esta imagen que me parece que es tremendamente representativa de nuestra contemporaneidad. Hace algunos años, en Venecia, bueno, o sea, cada cuanto se viene inundando Venecia, pero esta fue especialmente importante, hubo como un impacto muy fuerte, muy negativo en la ciudad. Ya saben, todas las ciudades como una especie de museo gigante, ¿no? Pues imagínense este museo gigante todo inundado completamente, ¿no? Y esta imagen dio la vuelta al mundo, fue muy reconocida, me parece también como muy representativa de nuestra contemporaneidad, ¿no? Pues esencialmente creo que representa mucho de nuestro mundo contemporáneo, porque bueno, se puede ver cómo estas personas están comprando ropa de lujo, ¿no? En medio de una ciudad turística de ese nivel de turismo como es Venecia, y pues la ciudad completamente inundada, y los compradores siguen comprando estas ropa de lujo, ¿no? Entonces, habla mucho de nuestra contemporaneidad, ¿no? El mundo se nos está yendo de las manos, está cayendo a pedazos esencialmente, y nosotros seguimos actuando más o menos esencialmente igual, ¿no? O sea, seguimos consumiendo de la misma manera, siendo que tenemos enfrente una cosa que se llama antropoceno, ¿no? O sea, el impacto que ha tenido el hombre en el mundo ha sido tan fuerte que incluso podemos hablar de un cambio de era geológica, porque por el impacto de la contaminación y de los cambios brutales que hemos hecho en el mundo, y sin embargo, pues seguimos actuando esencialmente igual. En parte porque no sabemos qué hacer, ¿no? Nos falta como una guía ética, pero por otro lado, porque pues, posiblemente la inercia nos arrastra. Y esa es esencialmente esta imagen que me parece como de fondo, que me parece muy representativa de nuestra contemporaneidad. Esta cita de Josep Quetras, que es un arquitecto español, me ha movido mucho también el tapete últimamente. Dice: quien no sienta el presente como peligro no tiene nada útil que decirnos, ¿no? Hay que criticar el momento en el que estamos. Pasa que en las escuelas de arquitectura en general, al menos muchas de las que yo conozco, incluida la UNAM y Guadalajara y muchas otras, seguimos siendo tremendamente modernos, seguimos actuando desde la modernidad, seguimos con una herencia moderna que es como una lápida que traemos en los hombros, que no nos deja a veces avanzar en nuestra contemporaneidad. Y en ese sentido, pues es que necesitamos ser mucho más críticos con lo que está pasando en nuestra contemporaneidad. Actuamos de manera contemporánea, tenemos celulares, tenemos Instagram, tenemos un montón de posibilidades tecnológicas interesantes. Sin embargo, seguimos utilizando las mismas herramientas de la modernidad. Seguimos actuando modernamente cuando proyectamos, al menos. Y eso me parece que es un elemento crítico súper importante, necesario de cambiar. Y por eso creo que deberíamos intentar ser más contemporáneos en ese sentido. A la izquierda arriba tenemos, como gran contraste con la imagen grande, tenemos esta foto, New York Times hizo un fotoreportaje hace algunos años de las propiedades que llevan los migrantes en su paso hacia Estados Unidos, ¿no? Y esta foto es una de esas fotos de las propiedades, de todo lo que tiene una persona en el mundo, en este caso uno de los migrantes que iba hacia Estados Unidos, y pues como verán, pues solo tenía un par de zapatos, un pedacito de rollo de papel de baño, su cartera y su celular, y esas son sus propiedades en el mundo, ¿no?
por lo que él aspira llegar a Estados Unidos. Y entonces, bueno, veamos pues estos tremendos contrastes en los cuales vivimos, ¿no? Me parece que son, pues, de cierta manera muy representativos. Esta imagen, pues, no sé qué tan extraordinaria sea para ustedes, yo la tomé, es una foto mía, la tomé hace algunos años aquí en la Rotonda, en el mercado de la Rotonda, cuando estaba en plena pandemia, ¿no? Se nos olvida un montón que hay muchas otras posibilidades de actuación de los arquitectos. De repente pensamos que solo construir casas o tener un cliente que nos busque para contratarnos, para hacer lo que nosotros modernamente hemos considerado como arquitectura, se nos olvida que hay muchos otros mundos posibles de actuación como arquitectos, ¿no? Por ejemplo, pues no me pueden decir que esta mujer que parece indígena no requiere una cierta actuación de los arquitectos, ¿no? En plena pandemia, ¿no? Es un problema arquitectónico. El hecho de que no tengamos agua en Jalapa y que, no sé, en donde vivimos ahora, estaban espantados porque de los 30 días, 31 días de octubre íbamos a tener, según el calendario del ayuntamiento, solo 7 días de agua. Ese es un problema arquitectónico y urbano, estoy seguro, ¿no? Y de repente no volteamos a verlo. De nuevo, seguimos esperando, seguimos actuando de una manera moderna cuando el mundo ha cambiado de una manera muy rotunda. Voy a hacer un paso rapidísimo por algunas ideas que me parecen de nuevo fundamentales para este pensamiento relativamente moderno de la arquitectura, que es este centro de la arquitectura desde la espacialidad, pensar que la arquitectura es espacio. Así se ha pensado siempre la arquitectura, pareciera que no hay otra posibilidad, y pues desde que la arquitectura es arquitectura, aquí vemos posiblemente uno de los primeros planos de los que se tenga registro, vean cómo incluso la escritura, no sé si alcanza a ver, sí, hay escritura cuneiforme, o sea, es la primera vez que se empieza a escribir, ¿no? Que se empieza a hacer escritura, ¿no? Y dentro de esa escritura, pues también hay unos planos arquitectónicos, ¿no? Como en el que de nuevo se indica, pues, cómo son las habitaciones, pero es tan convencional esta forma de representación de plantas arquitectónicas que casi que somos capaces de leerla, ¿no? O sea, entendemos los muros, entendemos los vanos, etc. No ha cambiado demasiado esta forma de pensar desde que el hombre es hombre y desde que la arquitectura es arquitectura. Se ha venido evolucionando esta noción de espacialidad. Se ha pensado, de nuevo, que la arquitectura es simplemente un arte espacial y así se ha pensado hasta muy recientemente que se han empezado a buscar otras posibilidades de pensar la arquitectura. Aquí, dos casas de campo que parecieran muy lejanas en fechas, pero pareciera que al mismo tiempo son muy cercanas en formas de pensamiento. Las dos son casas de campo. Una es de Palladio, la de la izquierda, la de la derecha, pues todos lo sabemos, creo, es del Corbusier. Las dos son casas de campo, sin embargo, no podrían ser más urbanas posiblemente, ¿no? Representan de cierta manera una forma de entender y de pensar la arquitectura, que es como una especie de racionalidad del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Es como, pues ahí está el campo, sí, pero lo aplanamos o hacemos lo que sea necesario para, digamos, sobreponer a la naturaleza las necesidades de habitar del hombre, pero del hombre pensado desde lo urbano, ¿no? Es un hombre urbano que coloniza, digamos, la naturaleza y el campo, pues, como se ha entendido previamente. En esto no me voy a entender demasiado, de hecho no había una lámina de este primer video, sin embargo, para esta presentación especialmente puse estas dos imágenes, porque introduzco la serie de 7 videos con esta primera noción, que es una especie de introducción. Por un lado se plantea la noción de posmodernidad. Esta idea de la modernidad pensada desde el punto de vista de las ideas, o sea, no desde la arquitectura moderna, sino el hecho de pensar que hubo o existió una época moderna, quería decir
que de cierta manera hay una cierta búsqueda de una racionalidad universal, en la que de cierta manera también varios críticos postmodernos han cuestionado y planteado una crítica a esta noción de universalización. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, lo que vamos a ver en la arquitectura, de repente había una cierta intencionalidad, por ejemplo, de Le Corbusier, otra vez por poner un ejemplo moderno, de pensar en que un poco haga lo mismo, diseñar o proyectar una vivienda para aquí, para Coatepec, que para Perú o la India o Francia. Hay una cierta intención de estandarización y de universalización. Y por supuesto es una universalización antropocéntrica y sobre todo androcéntrica, centrada en el hombre. En el hombre me refiero no a la humanidad, sino al hombre masculino, de preferencia europeo, de preferencia blanco, de preferencia rico, de primer mundo, etc. O sea, esta idea de hombre impuesta de cierta manera, de manera universal, en todo el mundo. Y esta noción de modernidad, estoy súper simplificando, por ejemplo, por supuesto, un montón de ideas que están alrededor de esto, pero solo es como un ejemplo, simplemente para dar un contexto. Ha sido muy cuestionada en la contemporaneidad, a partir del pensamiento postmoderno. Se ha cuestionado esta noción del hombre por encima de todas las cosas, del hombre como centro del universo y de la universalización. Aquí pongo una imagen que me parece que puede ser representativa justamente de una posición contraria o al menos diferente, que es pensar en que este hombre universal, heterosexual, al que no le falta un bracito o una piernita, que es completo, que tiene todas sus facultades mentales, que es rico, que es europeo, que habla inglés, etc., puede ser retado y ha sido cuestionado desde el pensamiento postmoderno. Algunas herramientas que se han utilizado, sobre todo en la arquitectura, un poco para traerlo siempre a la arquitectura, ha sido esta noción de una crítica desde la arquitectura postmoderna que ha planteado el centro del pensamiento abandona, parece ser por primera vez, la búsqueda central de una arquitectura desde el espacio para centrarse ahora en el lenguaje. Desde los finales de los 60 se empieza a buscar cómo es que la arquitectura representa, cómo es que la arquitectura es un lenguaje, cómo es que la arquitectura conlleva contenido, y se ha utilizado, por ejemplo, algunas nociones de una herramienta. Una de las herramientas ha sido justamente la deconstrucción, que es una herramienta de análisis lingüístico que se ha traído a la arquitectura. Se ha traído, me refiero a los 70 del siglo pasado, 60, 70 del siglo pasado, en el que se aplicaban algunas de estas ideas justamente para pensar que la arquitectura tiene un lenguaje, un plano arquitectónico es un lenguaje, un mapa, como el que tenemos aquí en pantalla, son elementos del lenguaje, y por lo tanto pueden ser deconstruidos. ¿Qué quiere decir esto? Que se piensa que la arquitectura y el urbanismo conllevan lenguaje y por lo tanto pueden aplicarse en estas herramientas de construcción. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, lo que vemos en pantalla, ¿no? Este ordenamiento de la realidad, que de nuevo conlleva un lenguaje propio del urbanismo, se deconstruye. Todos los elementos se reordenan, se cambia la estructura y por lo tanto en ese cambio de estructura se cuestiona el lenguaje que es implícito justamente que conlleva la arquitectura y el urbanismo. Bueno, y en parte es el contenido del primer video. El segundo video empieza a introducirse justamente ahora sí en las nociones de cómo es que ciertas ideas tienen forma. Comienzo con alguien no muy alejado de la arquitectura, en realidad es un matemático que también fue arquitecto y algo de urbanista, se llamó Christopher Alexander, falleció hace poquito, que él planteaba en este libro que se llama La estructura del medio ambiente, estas nociones que dice él, la ciudad no es un árbol. Dice Alexander, el árbol de mi título no es un
árbol verde cubierto de hojas. Es el nombre de un cierto esquema mental. Semirretículo, dice él, es el nombre de otro modelo de concepto más complejo. Esencialmente, empieza a plantear estos dos modelos que él plantea como contrarios. Uno es la noción de árbol y la segunda de semirretículo. Vemos en pantalla, o veíamos en pantalla, pero ya no vemos nada. Voy a partir de ya lo veo. Ya. Bueno, ahora sí vemos en pantalla esta idea de, una vez más, esta noción moderna de, bueno, no de arquitectura, pero sí de la ciudad, que es, en este caso vemos la planta de Lucio Costa y Oscar Niemeyer, de Brasilia, que es la capital de Brasil. Posiblemente algunos de ustedes no lo sepan, pero los brasileños, en un arranque de modernidad, plantearon en medio del bosque, bueno, perdón, en medio de la selva, en realidad, una ciudad entera nueva, que es una cosa extraordinaria. Eso nunca se había hecho esencialmente, ¿no? O sea, bueno, se hizo en Chandigarh y se hizo en algunos otros lugares, pero sí es una cosa extraordinaria, no es tan común, ¿no? De la nada, crear una ciudad. Ciudad de México, por ejemplo, tiene siglos y siglos y siglos de historia, ¿no? Se creó ahí, ya saben, desde el lago y lo demás, ¿no? Y así todas las ciudades, ¿no? Pues eran seguramente pequeños asentamientos que fueron creciendo y demás, ¿no? Siempre alrededor del agua. Esta no, esta se le ocurrió a los arquitectos, bueno, al presidente Khrushchev, ¿verdad? Generar una nueva capital de Brasil en medio de la selva. No había, pues, más que árboles, simios, jaguares, yo que sé que había, ¿no? Y ahí generaron una nueva ciudad moderna, completamente moderna. Vean qué bonito, ¿no? Se ve súper precioso, ¿no? Qué gran proyectazo, ¿no? De generar de la nada, en medio de la nada, una nueva ciudad. Por supuesto, pues duró muy poquito tiempo con esta estructura, este orden tan bonito, tan racional, porque pues de repente, de inmediato, pues al ser una ciudad latinoamericana, pues empezó a crecer sin demasiado control y empezó a generar una estructura completamente diferente. Entonces, esta noción que de repente Christopher Alexander diría justamente que Brasil es un árbol, ¿no? Y ahorita vamos a explicar las diferencias entre lo que plantea como árbol y como semirretículo. Esencialmente, lo que plantea es la complejidad que hay detrás de esto. Cuando hablamos de complejidad, hablamos de cómo un sistema es más allá de la suma de sus partes. Uno puede poner como ellos una serie de elementos, una serie de edificios en medio de la selva y esperar que la gente viva ahí, ¿no? De una manera súper ordenada y súper limpia y poco caótica, ¿no? Una ciudad nueva, moderna. Sin embargo, la realidad supera cualquier racionalidad que uno intente plantear sobre esto, ¿no? Entonces, por supuesto, de repente se desborda la realidad sobre esta ilusión de orden y de planificación. Alexander plantea estos dos temas bastante contrastantes. Dice que un semirretículo, según él lo plantea, dice que es una familia de conjuntos que forma un semirretículo sí y solo sí cuando se sobreponen dos conjuntos que pertenecen a la familia. El conjunto de elementos comunes a los dos pertenece también a la familia, a diferencia del árbol, en que una familia de conjuntos forma un árbol sí y solo sí, tomados dos conjuntos que pertenecen a la familia, uno está o bien contenido por entero en el otro, o bien separado por entero del otro. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, la serie de conjuntos está interrelacionada entre sí y conforma, por supuesto, un sistema que es una estructura mucho más compleja de lo que originalmente era. Ya se nos durmieron por allá Xiomara y
siempre, en todas las clases. Y el agua, a diferencia del otro, en realidad es una estructura tremendamente sencilla, ¿no? O sea, uno estructura, pues, de nuevo, una serie de elementos que espera que funcionen de tal manera. Siempre, sin que se genere una complejidad más allá de esto. Por ejemplo, podemos poner, a diferencia de esto, lo que algunos estudiosos como Steven Johnson, por ejemplo, han planteado que las ciudades aprenden, dice Steven Johnson. ¿Qué quiere decir esto? Veamos el caso de México Tenochtitlan, ahora que la conocemos como CDMX, ¿verdad? Esta ciudad cambió de idioma, cambió de religión, cambio de moneda. Sin embargo, la estructura de la ciudad se mantiene, se ha mantenido, más o menos, ¿no? O sea, ha crecido y se ha transformado y se ha transformado en otra cosa. Sin embargo, la estructura esencial más o menos se mantiene. Según Steven Johnson, que es un estudioso de cuestiones de sistemas emergentes y complejos, dice, las ciudades aprenden. Las ciudades van transformándose con el tiempo, pero van aprendiendo. Tienen una estructura que más o menos se va manteniendo con el tiempo. Esta complejidad no se logra de la noche a la mañana, en el caso de Brasilia, ¿no? Es una complejidad que se va acumulando con los siglos. Una serie de relaciones entre calles, una serie de relaciones entre barrios, una serie de relaciones entre las personas que se van transformando y van conformando un sistema complejo. Bueno, aquí algunos libros de los que me basé para construir este capítulo. De nuevo, el video es mucho más complejo, tiene más partes, es más interesante posiblemente de lo que estoy diciendo yo. El tercer video de la serie se lo dediqué, ahora sí, profundizó mucho más en esta noción de la teoría general de sistemas. Hablo esencialmente sobre la estructura del enjambre y de las formaciones que representan esencialmente sistemas. Comienzo hablando de cómo es que se empieza a hablar de sistemas en la ciencia, que es justamente basado en la noción de ecología. Desde Ernst Haeckel, fíjense, 1866, ya tiene un buen rato, que se habla de la ecología como una ciencia de las relaciones entre el organismo y el mundo exterior. Se ha aprendido que la forma de las plumas de un ave, la forma de su pico, el tamaño de las patas, el color, etc., en realidad sí depende del ave, pero depende más de lo que está pasando alrededor, ¿no? O sea, el ave vive en el agua y por lo tanto tiene unas patotas súper largas porque necesita caminar en el agua, etc., ¿no? O sea, en realidad está todo el tiempo relacionado con su contexto. De eso depende. Si uno intenta hacer una abstracción y sacar este elemento de la realidad, se encuentra con que en realidad lo que necesitamos es interrelacionar con el resto de los sistemas de los cuales dependen. Una noción que a mí me gusta mucho para poder explicar la noción de ecosistema es justamente esta esferita, es como un pequeño planeta en sí mismo, ¿no? Hay una serie de relaciones dadas entre los sistemas vivos y los sistemas no vivos. Ahí hay luz, hay agua, es un medio natural en el cual viven dos especies diferentes. Una son estos pequeños camaroncitos que se mueven ahí, son estos puntitos rojos, y la planta esta que es una especie de alga, y ambas viven una de la otra. O sea, entre los desechos de los camaroncitos y los que no se mueren y se desintegran, etc., pues se alimenta el alga que a su vez le da de comer a los camaroncitos, ¿no? Y entonces están todo el tiempo, uno y el otro dependen, el alga depende de los camaroncitos y los camaroncitos del alga, ¿no? Si crece demasiado el alga, todos se mueren. Y si crecen demasiado los camarones, todos se mueren. Porque deja de haber un equilibrio en el cual uno depende del otro. Por supuesto, también dependen de la luz y por supuesto también dependen del agua. Hay una interrelación entre lo vivo y lo no vivo. Si no existiera lo no vivo, como el agua y la luz, no podría haber vida simplemente.
Y bueno, todo lo vivo pareciera ser contrario a esta noción de, de, de las fuerzas en el universo. Pareciera ser que la vida es más o menos imposible de que exista. Se han hecho incluso estudios, ¿no?, de la probabilidad de la vida, y en realidad se ha descubierto que prácticamente es imposible que exista, sin embargo existe. La materia se autoorganiza. Vemos aquí, por ejemplo, las parvadas de aves, las escuelas de peces y demás, ¿no? La vida se autoorganiza, va creciendo, se reproduce, hay cada vez más organización en el mundo, cada vez más orden, que lucha constantemente justamente contra el desorden o el nivel de desorden, que esencialmente es lo que en ciencia se conoce como entropía. El nivel de orden y desorden de un sistema se mide a través de la entropía. La vida, insisto, por más que pareciera que es imposible, pues todo el tiempo se está dando. Incluso se ha sacado algunas bacterias, ¿no?, que llevan millones de años durmiendo en el Ártico. De repente se les echa un poquito de agua y cierto alimento y vuelven a vivir después de millones de años, ¿no? En realidad la vida continúa, se transforma y es mucho más compleja y mucho más... a esto se le llama justamente esta noción de sistema emergente. Es un elemento, pequeños elementos que en realidad se están autoorganizando y que se desarrollan como un sistema muchísimo más complejo de lo que los elementos pareciera que se pueden ordenar por sí mismos, ¿no? Y esto, por supuesto, también tiene ciertas representaciones, la podemos ver a nivel urbano, a nivel de la estructura de nuestras ciudades y de nuestras organizaciones como tal, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, esto me tocó verlo en Bangkok hace algunos años, esta organización de algunas colonias flotantes que existen en las bahías, ¿no? Esencialmente estas barcazas, pues viven, hay familias enteras, ¿no? Hay perritos y tienen sus macetas y sus plantas, es una casa en sí misma, simplemente que flota, y la diferencia es que esta es una colonia que se organiza y se desorganiza todo el tiempo, ¿no? Salen, van a pescar, regresan y se vuelven a organizar, ¿no? Si no me gusta el vecino, pues a lo mejor me puedo dar la vuelta y estacionarme en otro lado, simplemente, ¿no? O sea, es una cosa que está viva, que se está autoorganizando, se está autoestructurando, hay una serie de relaciones con el mundo exterior. Lo podemos ver en cualquier ordenamiento urbano. Yo he intentado de repente hacer estudios de la autoorganización, por ejemplo, de los sistemas en los vendedores ambulantes o en esta serie de autoorganizaciones populares. La doctora tiene un estudio sobre cómo se ha estructurado las viviendas de la periferia, por ejemplo, ¿no?, justamente basada en cómo se estructuran los sistemas emergentes dentro de un orden, que de nuevo puede ser revisable, ¿no?, en la forma en la que se autoorganiza la arquitectura y la ciudad. He intentado casi en todos los casos traerlo a la arquitectura siempre. ¿Cómo es que estas ideas pueden adquirir forma en la arquitectura? Aquí vemos, bueno, qué mejor que aquí está el autor, ¿verdad?, para que hable, si quiere, de esto. Algunas ideas de estos sistemas emergentes traídos a la arquitectura. Aquí vemos de Mario Bettoretti, Bio. Es una casa de Mario, aquí está Mario, que utiliza justamente algunas nociones de sistemas vivos y de sistemas emergentes aplicados a la arquitectura. ¿Cómo podemos pensar en la interrelación de la arquitectura con lo vivo? ¿Cómo construimos una arquitectura que vaya más allá de lo antropocéntrico? Que absorba o pueda aceptar lo vivo, o sea, las plantas, los animales, todo lo que está alrededor de nosotros, y que deje de ser una arquitectura completamente antropocéntrica, ¿no? Hay forma de hacerlo, supongo yo. Bueno, aquí Mario nos propone una idea alrededor de esto. Y bueno, hay algunas referencias que he tomado, me parecen algunas lecturas súper interesantes que pueden ayudarnos
cuarto de los videos se refería a la obra de Rizoma de Deleuze y Guattari. Rizoma es el primer capítulo del libro Esquizofrenia, ¿cómo se llama? Capitalismo y Esquizofrenia, que es una serie de 2 libros. Ellos son unos personajes tremendamente interesantes. Gilles Deleuze era un filósofo y Félix Guattari un psicólogo que pues uno diría que tiene que ver la psiquiatría, la psicología con la filosofía, ¿no? Es una idea, una mezcla muy extraña de ideas, pero han construido, han sabido construir, más bien supieron construir, una dupla muy interesante en la cual construían una serie de metáforas que son, la verdad, de difícil lectura. Es muy difícil leer sus textos porque están llenos de metáforas. Sin embargo, tienen una fuerza tremenda. La verdad es que son tremendamente interesantes. Por ejemplo, en este libro, que me parece una especie de, que pudiera funcionar como una especie de introducción a sus ideas, que se llama ¿Qué es la filosofía? Dicen ellos que el filósofo es el amigo de los conceptos. En realidad están inventando nuevas ideas, ¿no? Y eso me parece que para nosotros los arquitectos puede ser una idea con muchísimo potencial, ¿no? Que tiene mucha potencia. Bueno, aquí está una portada del libro de Rizoma, que es de nuevo la introducción a este libro, que es mucho más extenso. Me voy a brincar algunas ideas, creo que llevamos mucho tiempo y pocas ideas. Bueno, quiero brincarme. Bueno, ¿de qué están hablando esencialmente Deleuze y Guattari? Están intentando construir desde el punto de vista de la complejidad, ya lo veíamos desde la ciencia en el capítulo anterior, cómo es que la ciencia empieza a construir esta noción que se llama complejidad, que es más allá de una noción que desde tiempos de los griegos se ha intentado construir esta idea de que todo el universo se encuentra en una especie de armonía. Se ha tratado contemporáneamente desde la noción de complejidad. El mundo es mucho más estructurado posiblemente y genera, ha sido capaz de generar vida, una cosa que pareciera ser imposible, que sin embargo existe. Y estas nociones de complejidad han intentado aplicarse desde un punto de vista filosófico. Este dupla de pensadores contemporáneos intentaron aplicarlo justamente estas nociones de complejidad a la filosofía. Y entonces empezaron a generar una serie de imágenes y gráficas y formas que pudieran, insisto, tienen el tremendo potencial de ser aplicados a la arquitectura. Lo han hecho los españoles, lo han hecho muchos pensadores franceses y demás, traerlo a la arquitectura y aplicarlo de cierta manera. Estas nociones de formas complejas que han tenido muchos tipos diferentes de representación. Acá vemos, por ejemplo, esta es una imagen que abre el libro de 1000 mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, y que ellos intentan al final traducir a esta noción del rizoma. ¿Qué es un rizoma? Esto es esta es la imagen de un jengibre, ¿no? De que sabemos todos, es un pariente de la papa, ¿no? Es una raíz que crece en la tierra, por supuesto, como toda raíz. Bueno, no todas las raíces, ¿verdad? Pero muchas de las raíces. Y en este caso, bueno, claramente van creciendo y se van multiplicando de maneras muy extrañas para nosotros, ¿no? Para nuestra forma de entender las cosas. A veces se conforman como líneas, a veces se conforman como tubos, a veces chocan contra una piedra y no pueden crecer más para allá y entonces se regresan y empiezan a adquirir formas diferentes y todo el tiempo se están creciendo de una manera casi inesperada. Y generan estas formas que para Deleuze y Guattari fueron pues muy inspiradoras para estas nociones.
¿De qué están hablando cuando hablan de rizoma? Me gusta mucho este texto. Es de las pocas cosas que voy a leer en esta presentación. Cuando la construí por primera vez ponía un montón de textos de todos los autores porque me interesaba mucho comunicar lo que escribían. Sin embargo, me daba cuenta que era tremendamente aburrido y entonces pues la cambié completamente de imágenes. Sin embargo, el único texto que conservo es este porque me parece que tiene una potencia brutal para todos y me voy a permitir leerlo. Dice, y lo voy a leer porque quiero que vean el tipo de texto que es y lo difícil que es entenderlo, pero lo brillante y poético que es, ¿no? O sea, que tiene un montón de potencia y que comunica un montón de ideas a un nivel, me parece, mucho más intuitivo. Dicen ellos, escribir a N-1, escribir con eslogans, hacer rizoma y no raíz, no plantéis nunca, no sembréis, oradar, no seáis lo uno ni múltiple, sed multiplicidades, haced la línea, no el punto. La velocidad transforma el punto en línea, sed rápidos, incluso sin moveros, línea de suerte, línea de cadera, línea de fuga. No suscitéis un general en vosotros, nada de ideas justas, justo una idea, rodar. Tener ideas cortas, hacer mapas y no fotos ni dibujos. Un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio entre las cosas. Ser, intermezzo. El árbol es filiación, pero el rizoma tiene como tejido la conjunción y. En esta conjunción hay fuerza suficiente para sacudir y desenraizar el verbo ser. ¿A dónde vais? ¿De dónde partís? ¿A dónde queréis llegar? Todas estas preguntas son inútiles. Hacer tabla rasa, partir o repartir de cero, buscar un principio o un fundamento, implican una falsa concepción del viaje y del movimiento, metódico, pedagógico, iniciático, simbólico. Bueno, este texto es... ellos en algún momento hablan de esto como una representación de la forma del conocimiento. ¿Qué forma tiene el conocimiento? ¿Qué forma tiene el contenido de un libro o puede tener el contenido de un libro? ¿Qué forma tiene el pensamiento? Bueno, pues posiblemente es rizomático, ¿no? Conecta de maneras complejas y de cierta manera es la representación muy, muy sólida de nuestra contemporaneidad también. Les pongo solamente este ejemplo, ¿no? Y así sigue todo, otras 30 páginas, ¿no? De un capítulo de un texto que es tremendamente, me parece a mí apasionante, ¿no? Esta forma de comunicación que es muy tremendamente metafórica, que es difícil de entender de qué demonios están hablando, pero que al mismo tiempo hay una contundencia y una comunicación muy interesante en esta intención metafórica de comunicación de nociones. Desde un punto de vista, otra vez, arquitectónico o urbano, plantea Josep María Montaner en este libro de Sistemas Contemporáneos, él dice que una de las posibles representaciones del rizoma es, por ejemplo, la vivienda periférica que ha crecido sin control, ¿no? Y que se autoorganiza y que se transforma todo el tiempo y que como un rizoma, pues de repente crece hacia el lado de la piedra y se regresa porque no hay lugar para crecer, ¿no? Y entonces se va adaptando y se va transformando y va generando estas líneas de fuga y estas líneas y tubos y de crecimientos y decrecimientos donde es posible ser. Bueno, y en esto termina este capítulo de rizoma. Y algunas referencias al respecto. El quinto ya estamos, ya pasamos la mitad, ya estamos más hacia el final. El quinto de los 7 capítulos es este libro que para los arquitectos me parece posiblemente sea el más cercano, porque sí habla de arquitectura. Peter Sloterdijk, pensador alemán contemporáneo, ha escrito una obra tremenda, son cerca de 1000 páginas en total, ¿no? Es, pues, no sé, como 3 Biblias, ¿no? O más. En estas especie de manifiesto gigantesco que se llama Esferas, son 3 volúmenes bastante amplios, bastante grandes,
En el primer libro, Esferas 1, trata de lo que él llama burbujas, microesferología, ahorita un poco hablo de él. Esferas 2 habla de globos y macroesferología. Esferas 3 de las espumas y de la esferología plural. Específicamente me voy al apartado de espumas, que es el volumen 3. Ahorita un poco hablo de qué trata el 1 y el 2. Sloterdijk plantea en esta metáfora de estas esferas nuestra relación con el mundo y entre nosotros. Esencialmente, cuando habla de burbujas, él plantea que todos nacemos de una esfera, todos venimos de un vientre materno, no hay una sola persona que no haya nacido de un vientre materno. Y es la primera esfera de la que venimos. Esta relación de duplicidad, dice él, es nuestra primera experiencia de vida y la que nos conforma de cierta manera estas interrelaciones personales, que es justamente el primer libro que está dedicado a esta noción que él denomina burbujas. El segundo habla de los globos, de la macroesferología del mundo, como una enorme, gigantesca esfera en la cual nos movemos. Y el tercero, que es posiblemente el más interesante para los arquitectos, que es la noción de espuma, que habla de las interrelaciones personales, sociales, el mundo social, la sociedad. Una especie de renovación de la noción de sociedad a partir de la noción de una espuma. Son infinitas esferas, ¿no? Muchísimas esferas que se unen. Nos relacionamos unos con otros. Y esto genera, según esta noción metafórica, esta forma metafórica, una espuma. El libro inicia de una manera muy interesante, habla de la espuma desde su concepción primaria, habla de una teoría de las cápsulas, habla de las islas e invernaderos, habla de las arquitecturas de la espuma y habla como tal de cómo no podemos pensarnos a nosotros mismos fuera de las esferas. Vivimos en una atmósfera. Empieza hablando el libro de cómo en las primeras guerras modernas lo primero que se hace es romper la atmósfera. Y entonces lo que se genera pues, es esta guerra de gases, esta guerra bacteriológica, en la cual pues, se impide simplemente poder respirar y con eso se acaba la vida. De amigos y de enemigos, porque el problema con la guerra de gases es que no distingue, ¿no? No tiene límites y por lo tanto pues había muchísimos muertos también del lado de los amigos, ¿no? Habla de las cámaras de gas como lo más brutal desde el punto de vista de esta ruptura de lo arquitectónico, ¿no? de la esencia de la noción de una atmósfera que se limita y se termina y se acaba justamente al no poder respirar. En estas cámaras encierra a la gente y se mata a través de no permitirlos respirar. Es una cápsula. Es justamente esta noción que delimita de cierta manera esta esfera de lo social, ¿no? Termina con ella justamente. Una vez más, trayéndolo a la arquitectura, bueno, pues lo podemos reconocer justamente en las cápsulas de Koch-Himmel, por ejemplo, que son estos experimentos de los 60, 70 de Archigram, que intentaba construir justamente estas cápsulas, ¿no? Sloterdijk habla de la cápsula máxima, que es el viaje espacial, ¿no? La nave espacial es la cápsula por antonomasia, ¿no? No podría simplemente una persona salir desnuda, ¿no? Al medio ambiente porque se moriría en instantes, ¿no? Requiere de toda la tecnificación, de toda la sofisticación de la tecnología humana que hemos construido alrededor de la atmósfera, pues aquí estamos ahorita refrigerados, ¿no?
y generando una atmósfera. Lo que está construyendo esencialmente Slater en este libro es una especie de teoría de la atmósfera. Es una cuestión del ambiente interior. Cómo es que la arquitectura ha construido estos ambientes interiores que permiten, de cierta manera, la vida. Y bueno, lo desarrolla pues con varios ejemplos. Habla de las islas, por ejemplo, ¿no? Sobre todo de los barcos, estos transatlánticos que mueven de un lado al otro. Dice, las islas más perfectas son las islas que se mueven, ¿no? Estos transatlánticos en los que podemos vivir y que se mueve con nosotros de un lado al otro, ¿no? O un avión, o cualquiera de estas posibilidades de islas, ¿no? Como tales, cómo construimos finalmente estas esferas alrededor de nosotros que nos permiten la vida, ¿no? Esencialmente la arquitectura y la ciudad. Habla de varias formas de islas antropógenas, o sea, las islas que hemos construido nosotros para nosotros. Habla del quilotopo, de cómo dentro de las manos podemos construir de cierta manera una muy pequeña esfera, y va creciendo estas nociones de esferas a muy distintos ámbitos. Por ejemplo, lo que somos capaces de escuchar. Hemos construido estos aparatos justamente para podernos comunicar a distancia, ¿no? Los teléfonos celulares. Todo lo que podemos escuchar está dentro de una esfera, dice él, ¿no? El heterotopo, que es lo más íntimo, lo más cercano, nuestra madre y demás. Termotopo, que es esta conjunción del hogar, ¿no? Nos reunimos alrededor del hogar. El prototopo, que es, dice el lugar de las energías eróticas, ¿no? De lo más cercano de una pareja, incluso dice él que es el dominio de los celos. Es el ergotopo o falotopo, que es una fuerza paternal o sacerdotal de definición, y así. Va construyendo distintas esferas que él va definiendo desde un punto de vista de lo social, que de cierta manera nos construyen como humanos, ¿no? Y cómo hemos construido alrededor de nosotros estas máquinas para habitar. Termina esencialmente con la noción del Corbusier, como estas máquinas para habitar que hemos construido alrededor de nosotros, ¿no? Pretende un cuestionamiento de esta noción de máquina de habitar y de nuevo de esta esfera que está alrededor de esta maquinaria, ¿no? De esta tecnificación de la vida como tal, ¿no? Bueno, no los voy a cansar más, quedamos con los últimos dos videos que desarrollé. El penúltimo es la noción de hiperobjetos de Timothy Morton. Él construye esta noción de estos gigantescos objetos que están alrededor de nosotros, que hemos construido como humanidad. Él dice el unicel, todo lo radioactivo, estas cuestiones que escapan a nuestra imaginación. No sabemos, no podemos entender la magnitud, por ejemplo, de lo radioactivo, ¿no? Escapa de nuestra imaginación, escapa de lo humano, escapa de lo manejable e incluso escapa del planeta. Es tan gigantesco, es tan grande que escapa a nuestro entendimiento. A estos elementos él les llama justamente hiperobjetos. Son estas nociones que escapan incluso a nuestra noción racional del tiempo. ¿Cuántos milenios se requiere para que se degrade, por ejemplo, la radiación, ¿no? Escapa a nuestra noción del tiempo. Es un objeto tan gigante que no lo podemos aprender, no sabemos qué es, ¿no? Y escapa al espacio y al tiempo. Esencialmente, en pocas palabras y de manera muy simplona, estoy intentando explicar lo que Timothy Morton reconoce como hiperobjeto. Y por último, y el último video, plantea de cierta manera una especie de caminos posibles, futuros, contemporáneos pero futuros, que nos permiten ir avanzando hacia qué otras posibilidades se pueden ir construyendo desde el pensamiento filosófico, pero que han llegado también a la arquitectura de la ciudad. El primero es esta noción de feminismo, que generalmente esta la he hecho unas 4 o 5 veces, espero que la última, porque ya es un material que ya he explicado varias veces. Y cada vez que hablo de feminismo hay siempre una reacción negativa, ¿no? Siempre veo las caras, ¿no? Y todo el mundo pone cara de, ¿no? Ya van a empezar. Es extraordinaria la noción de feminismo, es una cosa que se ha ido construyendo que a nivel de crítica cultural.
muy posiblemente inició posiblemente como una visión de la crítica del posicionamiento de la mujer, ¿no? Y de una especie de búsqueda de la igualdad. Sin embargo, ha venido evolucionando hacia una especie de crítica cultural transversal, que es una herramienta tremendamente potente para repensar y cuestionar nuestra posición contemporánea ante cualquier cosa. Sí, por supuesto, se ha usado a nivel de la arquitectura y el urbanismo. Aquí está la doctora Mira Rubio, que es nuestra bandera contemporánea dentro de la Facultad de Arquitectura. Pero bueno, lo verdaderamente trascendente, bueno, lo muy trascendente de esta crítica cultural que se ha posicionado en la contemporaneidad es pensarnos a nosotros mismos desde esta crítica cultural que plantea el feminismo. ¿Dónde estamos ubicados dentro de esta rueda de privilegios y de oposición? Perdón, perdón, que opresión, perdón, opresión y privilegios. No lo sé, Mario, ¿eres un europeo blanco que habla inglés? No. Entonces perdiste en la vida, ¿no? O sea, ahí hay, pues, de cierta manera naciste ya con una serie de opresiones que te atraviesan, ¿no? No naciste hablando inglés, no eres un blanco europeo de 1,83, bueno, eres heterosexual, pero, y tienes todos tus dedos, todas tus capacidades mentales, etcétera, pero de todas maneras vives en un país tercermundista, vives en el sur global, hay un montón de presiones que te atraviesan, ¿no? Muchas posibilidades que no tenemos, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y entonces, cada uno de nosotros, pues, dependiendo si somos gays, o somos indígenas, o si vivimos en Perú, o si, depende, ¿no? Si somos de una religión que no es la más aceptada, o no sé, no somos judíos, o no somos católicos, y a lo mejor somos de una religión, yo qué sé, ¿no? Entonces, cada uno de esos elementos nos colocan a nosotros dentro de una escala, ¿no? De opresiones diferenciadas, ¿no? Pero al mismo tiempo también tenemos un montón de privilegios, ¿no? Muchos de nosotros, yo creo que casi todos, no conozco la historia de todos de aquí, pero casi todos, pues, tenemos acceso incluso a una educación superior. Y en ese sentido somos una capa minúscula de la sociedad latinoamericana, ya no digamos mexicana, ¿no? Muchos de nosotros tuvimos oportunidad de estudiar un posgrado, de viajar al extranjero, no sé, un montón de privilegios que muchas personas no tienen, ¿no? Y entonces, bueno, de nuevo, pues sí, somos tremendamente privilegiados por un lado, pero también tenemos un montón de opresiones por el otro, ¿no? Si no sabemos hablar inglés, o si no somos, a ver, déjenme ver qué otro, jóvenes, ¿no? Algunos de nosotros que ya no somos jóvenes, bueno, vivimos justamente atravesados por un montón de características que ya no nos permiten, de cierta manera, que, bueno, de cierta manera se configuran una especie de opresión. A nivel, bueno, puse aquí algunas autoras que me parecen tremendamente importantes de seguir. Zaira Mushi, a nivel, digamos, más cercano, vivía en España, ahora ya vi que ya se mudó a México recientemente, ya está en el TEC de Monterrey. Las chicas de Comunal, Mariana Ordóñez y Jessica Nesbo. Este texto se los súper recomiendo, es súper interesante de leer. Y bueno, de nuevo, a Mira Rubio, que está aquí con nosotros, muchas gracias por venir. Bueno, esencialmente, chequemos nuestros privilegios, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué implica para nosotros el hecho de que estemos donde estemos, ¿no? Incluso que tengamos la disponibilidad de tiempo libre para estar hoy una tarde aquí, por ejemplo, es un privilegio. Bueno, ahí está la doctora Rubio en lo suyo, ¿no? Ha tenido alguna serie de recorridos, por ejemplo, ¿no? Recorridos en la ciudad en la que nos habla sobre cómo es que vivir la ciudad, pues desde el punto de vista femenino, es tremendamente diferente a vivirlo desde el punto de vista masculino. De nuevo, ciertas ocasiones y ciertos privilegios que tenemos tan solo por el hecho de ser hombres o mujeres.
Ya casi para terminar, me interesa mucho hablar desde la noción de lo postcolonial. Esta idea, que es una idea pues muy reciente, que también es una especie de crítica a nuestra posición en el mundo. Hemos pensado y seguimos muchas veces defendiendo una cultura y una forma de pensar que no necesariamente es la nuestra. Por ejemplo, la arquitectura y la ciudad. La arquitectura y la ciudad son inventos esencialmente europeos que han sido impuestos a una cultura local que deberíamos cuestionarnos de dónde estamos y qué cosas hacemos y por qué hacemos las cosas que hacemos. Y este ejemplo me gusta mucho justamente porque es muy representativo de nuestra forma de entender la arquitectura y la ciudad. Los tianguis. Se dice que el tianguis en México existe desde antes de que México fuera México. O sea, desde Mesoamérica ya existían tianguis. Era otro idioma, era otra cultura, era otra religión, otro sistema económico, pero ya existen los tianguis. En el 2023 siguen existiendo los tianguis y seguramente nunca se van a acabar. No hay forma, yo creo, espero, no lo sé, de que se acaben los tianguis. Y eso es una forma de ser de nosotros, pero la ciudad moderna nunca